Buenas noches para todos, buenas tardes para los que están en otros lugares Y buenos días. y buenos días. Le damos la bienvenida, gracias a Dios estamos empezando un poquito tarde, pero aquí estamos. Esta tarde, noche, día, hablaremos de la paciencia De Dios. de Dios. Continuamos con esta serie de los atributos de Dios en tu vida. Y ahora voy a empezar a... Buenas tardes para los que están en otros lugares. ¿Sale derecho, Génesis? Sí. Bueno, gloria a Dios, ahí encontramos por qué no salía derecho otras veces. Me parece que nos falta un poco de luz, pero no importa. Bueno, hola Génesis, ahí está Génesis, muy bien. Ahora vamos a empezar a dinamitar todos los grupos evangélicos y vamos a ponerle esta hora de enseñanza de la palabra. ¿Cómo estás, hermano? En tanto yo me voy para mandar a los grupos. Vamos. Estoy agradecido por su paciencia, todo lo que nos soporta el Señor. Y viene mucho al caso lo que vamos a hablar hoy, la paciencia de Dios, junto con tu cumpleaños. Este hombre aquí donde lo veis, hace 40 años fuera del vientre de su madre y hace 41 contando el tiempo que estuvo dentro. Y felicitamos a Dios. Amén. Felicitad a Dios por la paciencia que Dios ha tenido durante 40 años fuera del vientre y 41 dentro. Amén. No tiene mérito alguno por estos 40 años, Absolutamente. felicitadlo, pero acordaos de aquel que lo soporta. 40 años. Segundo, ¿cuántos segundos Sí, tiene un tengo día? algunos méritos de haber llegado demasiado gordo, demasiado viejo, de haberme olvidado las caras de las personas. Hoy me escribió una chica, o ayer, de Barcelona. ¿Te acuerdas de mí? No, lo siento tanto. 20 años atrás en Argentina y no me recuerdo. Ya la vejez tiene sus méritos, consecuencias del pecado, Claro. digamos, ¿no? Bueno, Pero si no él ha méritos hecho algo, positivos. si algún mérito tiene, es que ha podido ser más Arruinarlo. manifestada la paciencia de Dios para con él. Amén. Y así contigo y así conmigo. Y hoy vamos a hablar de este atributo tan maravilloso que también es constante y que vemos que nace de lo que va a desarrollar Mirko, de la gracia y la misericordia de Dios. Esa paciencia que no puede solamente nacer de su justicia, porque si Él es justo y a la vez tiene que soportarte, la verdad que la paciencia la justicia adelantaría su paciencia y ejecutaría la sentencia rápidamente y sin pausa alguna. Sin embargo, es paciente. Nos contempla, ve nuestras imperfecciones, nuestros pecados diarios, ve tal y como eres y como soy yo y aguarda. Y así con muchos, así con el planeta Tierra entero, cada uno de los hombres que no han muerto aún, Dios está siendo muy, pero que muy paciente. Es paciente. Y también vamos a ver que es un atributo comunicable, donde Dios comunica la paciencia y la transmite, no solamente a cristianos, sino que hay hombres que no conocen a Dios y también pueden ser muy pacientes. Hombres que a lo mejor han vivido 110 años y jamás han escuchado de Cristo, pero pacientemente han esperado hasta el día de su muerte, ¿no? Vemos también en los animales, hay paciencia en muchos animales. Vemos el pavo real, cómo alza sus alas y pacientemente pavonea buscando a ver cuál será su pava. Vemos... La pava para hacer el mate. Claro. Vemos también las hormigas, cómo pacientemente van buscando la comida y traen sus migajas de pan y van desgranando toda una barra de pan y llenando su hormiguero. Vemos que Dios pacientemente soporta una creación que yo te veo a ti, me veo a mí y veo que nuestra paciencia desbordaría y acabaríamos haciendo calamidades, juicios, porque realmente, dime tú, te respondo yo, si me preguntas, Esteban, ¿tienes paciencia? Yo te diré, muy poca. Y la poca que yo pueda tener es la que Dios me da. Entonces, si yo te pregunto, ¿tú tienes paciencia? Es decir, ¿te afanas? ¿Tienes ansiedad por las cosas del futuro? ¿Puedes esperar pacientemente las respuestas de tus oraciones? ¿Esperas con paciencia? ¿Aguantas con paciencia a tus compañeros de trabajo, a tu cónyuge, a tus hijos? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está el nivel de tu paciencia? ¿A qué grado tú crees que está llevando? ¿Se parece a la paciencia de Cristo? ¿O realmente es una paciencia de microondas que quiere rápido las cosas y ahí está? Rápido.
Estamos viendo que no estamos en una cultura muy paciente. Hoy en día, por medio de las tecnologías, todo se presenta rápido, espontáneo, automático, pero vemos que los tiempos de Dios, como leemos en la Biblia, es un Dios de paciencia y a sus siervos los hace pacientes. A su pueblo lo pasa por el filtro, por el molde de la paciencia. Muchos dicen, bueno, pero llevo orando por mi esposo años o por mi esposa y aún no veo nada. Es más, a veces parece que va peor y ahí es donde entramos a pensar, bueno, Dios es paciente y Él te quiere hacer paciente. Y para ti que no eres cristiano, vamos a estar hablando también algo muy práctico y vamos a estar hablando de este Dios que en cada momento donde tú incumples la ley, que es en todo el rato que la incumplimos, Él es muy paciente para contigo, para que te puedas arrepentir de tus pecados. Pero todo esto lo vamos a tocar hoy. ¿Qué te parece el tema, Mirko? Me parece maravilloso y me parece que tenemos que tener ahora paciencia para tocar el tema, porque primero queremos orar, ¿no? Sí. Entonces, si hay pedidos de oración que ustedes quieren compartir, gracias a los hermanos y hermanas que nos siguen desde el inicio y que siempre comparten sus pedidos de oración. Si ustedes quieren colaborar con este ministerio, es muy simple, basta dar compartir en sus muros. Si alguien está viendo este ministerio en otro lugar que no sea la página Facebook, que se llama Iglesia ABC Suiza, si escriben algo, hacen algún comentario, no podremos leerlo. Entonces, por favor, todos pueden ir a la página de la iglesia nuestra, que es la página de un grupo de Facebook, busquen en Facebook grupos, Iglesia ABC Suiza, y allí podremos leer lo que escriben y podremos compartirlo. Hola María Ángeles, hola Fernando, gracias por los saludos. Y bueno, con el cumpleaños simplemente lo que puse hoy en Facebook es simplemente celebrar la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Porque todo a Él. ¿Qué podríamos hacer sin Él? ¿Qué sería de mí sin Él? No sé dónde estaría, ¿no? Terrible, terrible. Entonces ahí ya vemos también gracia, misericordia, y que vamos a ver que está muy conectado con la paciencia también, ¿no? Amén. Por favor, pueden compartir sus pedidos de oración. Yo sé que los creyentes en general son muy reacios a hacer públicos sus pedidos de oración. No sé por qué. Sé que vivimos en un mundo donde la privacidad domina y puedo entenderlo en ciertas ocasiones, pero la Iglesia de Dios desde el inicio está acostumbrada y enseñada por el Señor mismo a orar en modo comunitario. Entonces, lo sé que esto no es una iglesia local y no pretendemos serlo. Jamás pretenderíamos que las personas que están allí atrás no fueran una iglesia local. Es más, enseñamos claramente que estamos en un periodo en el que los creyentes deben de asistir a las iglesias locales. Hebreo lo dice claramente, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, Amén. Sino exhortándonos. Cuanto más, cuanto vemos que aquel día del regreso del Señor se acerca, ¿no? Se acerca, sí. Y sobre todo, ¿qué haces tú con tus dones, hijo de Dios, si no estás ministrando en una iglesia local? Hola Damián, hola Gastón, nos hemos divertido mucho con Damián Sí. el fin de semana, ¿no? Qué personaje, ¿no? Un personaje, ¿no? Qué amado de Cristo, ¿no? Amén. Cuánta paciencia tiene el Señor con él también. ¿Así? Me parece que sí, que el Señor necesita mucha paciencia con él. Hola Damián, que Dios te bendiga. Estamos hablando de la paciencia de Dios hoy. Hablábamos de que este hombre cumple 40 años manifestándose la paciencia de Dios para con él. Cómo Dios me ha soportado, ¿no? Increíble. Pero una cosa, tú cumples 40 años donde Dios ha manifestado mucha paciencia. Pero hay gente que vive 25 como yo y Dios manifiesta como paciencia como para uno que ha vivido 100. Puede ser, ¿no? Sí. Yo ya conociéndote es difícil tener paciencia contigo una hora, imagínense 25 años. Se ríe tu amigo ahí. Bueno, estamos tratando de hacer ameno el hecho de que pidan pedidos de oración. Salud de María Ángeles, de Heidi, trabajo para Diego, siempre oramos por estas cosas. Salud también de la mamá de Danisa, que después siempre se conecta o nos ve. Oramos por Fernando, por Eric. Hola hermanos, un saludo desde Barcelona. Gloria a Dios, este fin de semana has podido estar con hermanos, pastores. En la Iglesia de la Gracia hemos tenido un curso de capacitación de 9 marcas, fue de mucha bendición, la comunión, el tiempo juntos. Y también ver cómo Dios está obrando en España, un país que quizás en su momento la reforma no tocó prácticamente o muy poco, muchos tuvieron que escaparse de ahí. Hola Cintia, gracias por los saludos. Muchos tuvieron que escaparse, como aquellos que tradujeron la Biblia más usada que tenemos, Reina y Valera, ¿no?
Y ellos también tuvieron que escaparse y fundar iglesias étnicas como la que tenemos aquí en Suiza, a hispanohablantes en el extranjero. Hola Alex, que Dios te bendiga. Saludos, Alex. Girámelo, Gen, por favor. Y bueno, en España ahora, hoy en día, está habiendo un gran avivamiento. Muchas iglesias están siendo sanificadas o revitalizadas. Muchas iglesias buscan iglesias donde se enseña la sana doctrina, las doctrinas de la gracia, la doctrina bíblica, y piden ayuda y ellos están siendo bendecidos grandemente. Hermanos que estáis en España, aprovechad el tiempo, porque los avivamientos del Señor son raros muchas veces. Cuando hay un avivamiento así en un país, es una bendición, extenderlo, ¿no? Propulsarlo. Aprovechar cuando la tierra está bien fértil. Amén. Por un local más grande para la iglesia de Udine, debemos orar por los hermanos allí. Sé que están teniendo mucha dificultad porque muchos han tenido que irse por la emigración y es difícil también tener el dinero para sostener un local, así que orar por ellos. La iglesia ABC en Udine, donde mi padre está pastoreando. ¿Más Hola grande? Héctor, por un local más grande a menor dinero. ¿Cómo se hace eso? Esperando en el Señor. Sí, pero hay estrategias también. Sí. Por ejemplo, alquilando un local solo una vez a la semana. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Bueno, Muy bien. oremos por ello. Eso puede ser una estrategia, ¿no? Sí. Bueno, aquí mis padres hablan cosas mías que no vamos a decir. Bueno, gloria a Dios por su obra y por su gracia. Entonces, si tienen pedidos, sigan haciéndolos. Nosotros vamos a empezar a orar, ¿ok? Y pueden compartirlos. Hola Héctor Bonet, o el bueno de Héctor, donde solamente hay uno bueno, Jesucristo. ¿Qué tenemos? Alex, te saludamos. Sí, bendiciones, hermano. Bueno, empiezas tú orando. Sí. Tenemos estos pedidos y si ustedes quieren agregar pedidos, pueden hacerlo porque Génesis nos va alzando ahí las pantallitas de papeles escritos a mano, muy tecnológico, y nos hace ver los pedidos mientras estamos orando. Y también cometemos el pecado de orar con ojos abiertos. Sí, Señor. Es broma, se puede orar con los ojos abiertos y con los ojos cerrados también. Lo importante es la actitud del corazón en la oración. Totalmente de acuerdo, hermano. Amén. Amén. Ok, empieza tú, amado. Amado Señor Jesús, entramos en tu presencia solamente por tu preciosa sangre derramada en esa cruz, no por méritos, no por religiosidad, no por nada más, sino por medio de tu Hijo Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, Espíritu Santo, por guiarnos, por ser tú el que nos redarguye de pecado, por ser tú el que abre nuestros ojos para apreciar más este atributo que constante y en todo momento se manifiesta sobre toda la faz de la tierra, en cada momento, por tu paciencia, Señor, por tu santa y gloriosa paciencia que tanto nos falta y de la que nos vemos tan necesitados. Este atributo comunicable que tú has querido compartir con tus criaturas y especialmente para con tu pueblo, aquel que has escogido para que sea más y más parecido a Cristo Jesús. Te suplicamos que hables a nuestros corazones, te pedimos que tu nombre sea glorificado y también que aquellos que puedan ver este vídeo en un futuro o ahora en el presente puedan sus corazones ser transformados por el poder de tu santa palabra. Señor, gracias por tu paciencia para con nosotros. No merecemos estar aquí, mereceríamos que tu paciencia jamás hubiera existido y solo hubiera existido tu ira y tu santa justicia para condenarnos y mandarnos donde merecíamos ir, al infierno. Gracias por tu paciencia que está llena de amor, de gracia, de misericordia y por una paciencia santa, porque es a través de Cristo que tú nos tratas con tanta paciencia. Hasta el último día nos perseveras y nos guardas para tenernos en tu gloria por siempre. Gracias aún por glorificar tu nombre, de forma que puedes ser paciente aún con aquellos que son tan rebeldes, tan arrogantes, tan soberbios y con rebelión y con el puño alzado. Todos los días blasfeman contra ti y escupen el Evangelio. Gracias por la gran paciencia que también tienes con ellos y porque un día también la tuviste con nosotros hasta que nos transformaste y nos hiciste nuevas criaturas. Cristo, glorifícate y te pedimos por todos aquellos hermanos que están afligidos, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que se ven, Señor, realmente sin paciencia tantas veces, para que nos ayudes. Llénanos de tu paciencia, de la fe, de la esperanza en ti, Jesús. Te lo pedimos en tu santo nombre, por favor. Amén. Amén. Señor, una vez más nos encontramos aquí compartiendo comunión
extraterritorial, Señor, comunión con hermanos, hermanas que están del otro lado de esa pantalla, en algún lugar en este planeta que tú creaste. Y queremos darte las gracias, la gloria, Señor, por todo lo que tú has hecho, haces y harás en nuestras vidas, Señor. Amén. Todas cosas inmerecidas, Señor. Aún las cosas malas que muchas veces permites, aún por nuestro pecado, por nuestra rebelión, o para probarnos, o para mejorarnos, pero siempre, Señor, para conformarnos, moldearnos conforme a la imagen de tu Hijo, Señor. Amén. Y queremos darte gracias, gloria, Señor, a ti, y pedimos tu guía en esta hora, las reflexiones que haremos que puedan partir de tu palabra, y tocar corazones, herirlos y sanarlos, Señor, o iluminar mentes, Señor, tu Espíritu Santo haga esa obra. No hay nada en nosotros que pudiera convencer a nadie, pero tu Espíritu puede convencer a cualquiera, aún con una letra de una palabra, Señor. Aleluya. Y que tú lo hagas, Señor. Y te pedimos también por hermanos y hermanas que tienen pedidos, que expresan, que lo están comunicando. Te pedimos, Señor, por un trabajo para Diego pronto, que lo necesitan, si esa es tu voluntad, Señor. Que no tengas más paciencia en darle trabajo, que se los des pronto, si esa es tu voluntad, Señor. Amén. Y también pedimos por la salud de nuestras hermanas, de Heidi, de Vitelma, de María Ángeles, Señor. Los hermanos y hermanas en la iglesia nuestra, la ABC aquí de Suiza, una iglesia que quiere honrarte, Señor, servirte, que tú estés sanando a estas personas o mostrándoles qué propósito tienes para con ellas. De Patricia también, Señor, que obres en su cuerpo, Padre. Y otras personas de luz que tienen sus dolores, sus dificultades, Padre, por favor. Pedimos por la salvación de las familiares y amigos de nuestros hermanos. Pedimos por el viaje de Vitelma, que está hablando con su familia. Gracias por cómo tú estás obrando, Señor. Gracias que estás llamando gente de su familia, que tú obres plenamente, Señor, con tu poder allí, que ella pueda ver esos milagros que son la salvación de almas, Señor, que ella pueda ver ese milagro más grande que hay, que es la transformación de una vida, Señor. Amén. Pedimos, Señor, también por las misiones, por los hermanos y hermanas que están llevando el Evangelio en lugares difíciles. Pienso a hermanos que he escuchado este fin de semana en India o en Asia, en lugares muy complicados, en lugares donde hay musulmanes, donde hay cualquier tipo de hinduismo, cualquier tipo de religión falsa, Señor, completamente lejana del Evangelio. Que tú estés obrando poderosamente en ellos, que los ayudes a estos hermanos, Señor, y a nosotros que estamos en el occidente, que podamos tener un corazón por las misiones, aún en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra iglesia local. Enviando misioneros, sosteniendo a aquellos que están en el campo, ayudando, Señor, a nuestros pastores, nuestros evangelistas, dándole modo de trabajar, ayudando, Señor, para que puedan hacer el ministerio en un modo eficaz, correcto, Señor, que se puedan sentir apoyados, capacitados, equipados, Señor. Sí, Señor. Por favor, Señor. Queremos, Señor, que tú ahora nos guíes, Señor. Tenemos muchos más pedidos, pero lo dejamos en tus manos por la iglesia en Udine, que tú puedas proveer un local más grande, Señor, a menor dinero, y siempre una iglesia que pueda ir creciendo, Señor, sirviéndote en fidelidad, en la predicación de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y haces. Guíanos en este tiempo juntos de oración, Padre. Pedimos por la mamá de Danisa, que tú pongas tu mano de sanidad sobre ella, Señor. Amén, amén. Y de consolación, Padre. Y la protejas y la ayudes, Señor. Sí, Señor. Te pedimos por los hermanos que están en Argentina, por Sam Masters, y los hermanos que están predicando sana doctrina allí, Padre, hermanos que están extendiendo tu reino por tu gracia, con el poder de tu Espíritu, que tú bendigas sus ministerios, Padre. También por los hermanos en Barcelona, con los cuales he tenido un buen tiempo, o en las Islas Canarias, o en Sevilla, o en Francia, Señor, todas estas personas que están ministrándote con corazones quebrantados, tratando de comunicar el Evangelio a otros, Señor, que tú obres potentemente a través de ello, que podamos ver un avivamiento en toda Europa, Amén. en esta Europa post-cristiana, Señor, que hijos tuyos se levanten, Sí, Señor. no solo pastores o misioneros, sino que cada uno de los miembros de las iglesias, Señor, pueda levantarse, alzar su voz, expandir el Evangelio, predicarlo con sus vidas, con sus palabras, en sus casas, en sus roles familiares, en sus roles laborales, en sus roles en la sociedad, Señor. Dirige todo lo que hagamos, diremos en esta hora, Señor. Dirige los pensamientos hacia ti, cautiva todo pensamiento y llévalo a Cristo, Padre. En nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, te agradecemos todo y oramos. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Y ahora podemos empezar con la paciencia de Dios. Como decíamos, primeramente
Dar gracias a Dios por su paciencia por estos 40 años que ha soportado Mirko. Está bien, gracias a Dios. Eso es solo gracias. Ya está, eso no. Ahora hablamos de la paciencia. General y en particular hacia todos. En mí fue una paciencia increíble. Y Dios demuestra su paciencia. Y la semana pasada hablamos del amor, ¿no? Y vimos que primeramente Dios es amor, 1 Juan 4:8. Y que Dios tiene amor primeramente por sí mismo. No pudiera depositar amor en otras personas si no lo tuviera por sí mismo. Y entonces hoy nuestro hermano Esteban va a partir desde allí, me imagino desde 1 Corintios 13, por lo que me dijiste, Sí. para después ir desarrollando este tema. Si tienen Biblias, si eres una persona que no sabe nada de Dios, nada de religión, nada de nada, puedes buscar en internet, generalmente en las apps de los celulares puedes bajar Biblia. Por ejemplo, hay distintas traducciones. Puedes buscar, ¿tú cuál tienes ahí? ¿Qué traducción tienes? La textual. La textual. Puedes escribir Biblia textual y bajarla. Y si no, si quieres una traducción más tradicional, puedes buscar Reina Valera 1960 y bajarla en tu app. Repito, a los que están viendo en un lugar que no sea el grupo Facebook Iglesia ABC Suiza, si escriben algo, porque he visto que sucede, por eso lo repito, no podremos leerlo. Si tienen preguntas sobre el tema, aportes, testimonios, comentarios, pueden escribir. Nuestra hermana Génesis está ahí esperando para pasarnos a nosotros. Ahí está, Génesis está hablando, la paciencia de Dios. Entonces, por favor, pueden ahí abajo escribir sus comentarios o sus testimonios. Te paso la palabra, hermano. Yo sigo compartiendo, dinamitando grupos. Bueno, el otro día fue la semana pasada. Sí, ¿no? La semana pasada hablamos del amor de Dios, un atributo donde primeramente se dirige hacia Dios mismo, ¿no? Hablamos del amor de Dios por Dios mismo, cómo todo lo hacía para su gloria, cómo todo lo hacía por amor de su nombre, Salmo 23, otros salmos y versículos de la Biblia, y cómo ese amor luego se manifestaba como Juan 3:16 lo anuncia, ¿no? Haciéndose hombre, muriendo en una cruz por un pueblo escogido por gracia. Y cómo ahora, desde este punto de vista, nosotros éramos esos transmisores del amor de Dios, ¿no? Como gente renacida de nuevo, como gente ahora que ha sido sellada por el Espíritu de Dios, el Espíritu del amor glorioso, y veíamos que todo esto era tan práctico, de forma que podíamos llegar a amar a los enemigos y a los que nos odian y bendecir a los que nos maldicen. Pero veíamos todo esto cómo iba en todo enredado y enlazado en la cruz de Cristo y en el Evangelio, ¿no? Y cómo luego podíamos ser amorosos. Y hoy estaremos viendo la paciencia de Dios, ¿no? La paciencia de Dios que es nacida de su amor, y es por eso que vemos en 1 Corintios 13, 1 Corintios 13, vemos hermosamente cómo define el amor. Y podemos empezar, que dice, 1 Corintios 13, 4, dice, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. Aquí, vemos claramente una definición del amor perfecto. Claro, un amor que ¿quién de nosotros lo podrá transmitir de una forma perfecta, ¿no? Nadie más que el Señor. Solamente Él puede manifestar ese amor sufrido, lo vemos en la cruz, un espectáculo de lo que es realmente sufrimiento, alguien santo haciéndose maldición. Y vemos claramente cómo el Señor, en todo esto, vemos que al final es un amor paciente, ¿no? Paciente para aquellos escogidos que aún no han nacido de nuevo, como dice Romanos, que aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor ya nos amó, ya sufrió por nosotros, y el Señor tiene el tiempo de tocar el corazón de aquellos que ha escogido, pero de momento los soporta con paciencia hasta que llega el día. Y vemos
como dice... ¿Dónde está ese versículo, hermano? Dime, ¿qué versículo? Que dice que Dios soporta con mucha paciencia. Bueno, lo buscamos. Eso seguramente está en Romanos, ¿no? Yo te lo busco en tanto tú continúas a hablar y te lo busco. Sí. Dios soporta con paciencia los vasos de ira, ¿no? Sí. O sea, siempre me ha chocado mucho este versículo, porque vemos que mucha gente a través de este versículo dice, ¿has visto cómo Dios prepara vasos de ira para el infierno? Romanos 9. Como que hay como una doble predestinación o algo así. Pero mucha gente que argumenta de esta forma ignora el versículo que está hablando realmente de la paciencia de Dios, que es Dios... ¿Qué sería la doble predestinación? Vamos a ir aclarando porque puede haber mucha gente que no tiene ni idea de qué significa esto, ¿no? A veces usamos términos teológicos, presuponemos que lo saben, pero quizás no lo sepan. ¿Qué significa la doble predestinación? Muy simplemente. Bueno, doble predestinación es creer que Dios doblemente ha escogido a algunos, ha predestinado a algunos para el cielo, para la gloria celestial, para la salvación. Esto nos habla la Biblia, pero luego la vertiente de creer que Dios también ha predestinado y ha escogido gente para ser mala y para ser condenada por su maldad. Y Dios en ello también los ha predestinado. Ir al infierno, digamos. Eso es falso. Creemos que la Biblia no habla esto. Hay muchos problemas ahora con las doctrinas de la gracia, o conocidas como calvinistas o reformadas, en que se lo tilda de herejía justamente porque dentro de estos grupos existen lo que se llaman hipercalvinistas, es decir, personas que creen que Dios elige a vida y a muerte. Bueno, nosotros en la Biblia no vemos eso. Entonces una de las cosas que vamos a hacer ahora en nuestra iglesia y en el futuro es aclarar las doctrinas de la gracia, que son doctrinas bíblicas. Primeramente decir que Dios no elige a muerte. No es necesario, porque el hombre ya está muerto en sus delitos y pecados. Exacto. Dios, entre todos los que están muertos, elige a vida. Y el hecho de que aquellos que le rechazan, le escupen a la cara, lo odian, son sus enemigos, no sean juzgados instantáneamente, es una demostración de su paciencia. Entonces, justamente vamos a ver cómo la gracia y la misericordia tienen que ver con la paciencia de Dios. Un aporte. Yo estaba hablando de que en 1 Corintios 13, en mi versión, versículo 4, en la Reina Valera dice, el amor es paciente. En esta versión, curiosamente, dice, el amor es sufrido. Y vemos que es verdad que la paciencia tiene que ver bastante en el sufrimiento, ¿verdad? Y Dios en parte pacientemente espera, pero eso seguramente provoca en él el retener su ira. Bueno, dice la Biblia, ¿no?, que Dios es lento para la ira, ¿no? Y grande en misericordia. Yo pienso que cualquiera de nosotros seres humanos, si tuviera la potencia que tiene Dios, es decir, si pudiéramos en algún modo tomar la posición de Dios, en ningún modo podríamos autodefinirnos lento para la ira, sino que haríamos justicia instantánea, ¿no? Porque esa es la tendencia natural del hombre. En cambio vemos en Dios este atributo maravilloso, en un modo increíble, la paciencia en su máxima potencia. Y después yo voy a mostrar ejemplos en la Biblia en los que vemos personas que le recriminan a Dios el porqué de su paciencia. Y también les voy a mostrar ejemplos en la sociedad en la que vivimos, en las que van a ver que las personas, muchos, la gran mayoría, recrimina a Dios el porqué de su paciencia, contrariamente a lo que deberían hacer, porque deberíamos de estar, creyentes o no, dar gracias por la paciencia de Dios. Amén. En cambio, los seres humanos, en ciertos momentos que después hablaré, recriminan a Dios por su paciencia. Héctor dice que se le ocurre que este versículo, quienes se apoyen en la doble predestinación podrían apelar a esto. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Eso está en Proverbios, sí, es verdad. Pero creemos que Dios no forma al impío. El impío se forma por su propia naturaleza. Es decir, Dios permite que el impío se forme, claro, lo permite, pero es autor del impío, no, él no es autor de la impiedad, porque él es santo y de él no puede salir impiedad, pero él lo dirige, lo frena, lo limita. Romanos habla de esto, ¿no? El hecho de que Dios use la impiedad para manifestar su justicia y en algún modo exponer su gloria.
¿Lo hace Dios culpable? En ninguna manera, Claro. ¿no? Pablo lo dice en otras palabras también. ¿Pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Ok? Entonces sabemos que Héctor no quiere decir que cree eso, pero muchos usan esos versículos, ¿no? Ok, ¿qué ibas a decirnos tu hermano? ¿De qué estabas buscando? Sí, no, hablando de esto, que el amor de Dios es paciente, o sea, veríamos que si el amor de Dios no fuera paciente, sería un amor caprichoso. Es decir, no sería amor. Hoy vemos que muchas personas pueden hablar del amor, pero no son pacientes. O sea, yo amo a tal persona, pero no soy paciente para esperar el día de la boda, el día de realmente donde las cosas se ponen sobre la mesa y hay un compromiso. Y por lo tanto, tengo relaciones sexuales, ¿no? O no soy paciente en que me den el dinero a final de mes de mi trabajo y robo no sé qué cosa para venderla y tener dinero antes. Sabemos que el amor que no es paciente realmente no es amor. El amor está lleno de paciencia. Y si hablamos de un Dios amoroso, estamos hablando de un Dios paciente. Y si hablamos el otro día que tenemos que transmitir el amor de Dios, no se transmite simplemente con palabras, se transmite siendo pacientes. Primeramente, ser pacientes para con Dios, para aguantar las pruebas en las que Dios nos pone, y luego ser pacientes para con el prójimo. Por eso el fruto del Espíritu Santo es paciencia, ¿no? Una parte del fruto del Espíritu Santo es paciencia. Y es por la impaciencia que Saúl le fue arrancado el reino porque no esperó a Samuel. Es por la impaciencia que han pasado tantas cosas en la Biblia que realmente han traído consecuencias, ¿no? Acordaos que Abraham fue amigo de Dios porque fue un hombre curtido en paciencia. Enoc andaba con Dios en una generación perversa. Noé estuvo 100 años construyendo el barco pacientemente, 120 el arca. sí. 120. Entonces vemos que la paciencia junto con el término tiempo, las dos van acorde. Son dos herramientas que el Señor usa, paciencia y tiempo. Hasta el mismo Señor Jesús, siendo Dios hecho hombre, estuvo 30 años de silencio, ¿no? Trabajando de carpintero, aprendiendo el oficio con el esposo de María. Y vemos que él pacientemente, como hombre verdadero y Dios verdadero, se hizo bebé, un niño, y salió de las entrañas de María y se desarrolló, ¿no? Así que vemos la paciencia encarnada absolutamente y llena del amor de Dios, por lo tanto santo perfectamente, ¿no? Y aún en la historia de la redención vemos, ¿no? Total. Por ejemplo dice, y Dios cuando llegó el tiempo mandó a su Hijo, ¿no? Ahora Dios está fuera del tiempo, obviamente. Entonces podríamos decir, ¿cómo es posible que Dios pueda ser paciente? Bueno, la verdad es que Dios ya es paciente en sí mismo. Pero la paciencia de Dios en realidad se pone de manifiesto cuando viene confrontada con su creación. Porque no creo que Dios pueda ser paciente el Hijo con el Padre con el Espíritu. No creo que tengan esa necesidad. Pero No. sí tienen que demostrarlo en su creación, con los seres humanos. Ahora, yo pensando filosóficamente, y no queremos irnos muy alto filosóficamente, y tampoco creo que podríamos, pero bueno, a veces nos vamos, empezamos a volar, tírennos una bala cuando es así. Quiero decir esto, yo llegué a esta reflexión, y después vamos a comprobarla en la Biblia, en la realidad, pero creo que la paciencia de Dios tiene que ver, claro, como todos sus atributos están perfectamente conectados, pero tiene que ver con su gracia y su misericordia en el tiempo. Es decir, la gracia de Dios en el tiempo tiene que ver con la paciencia. Y la misericordia de Dios en el tiempo tiene que ver con la paciencia. La paciencia de Dios en el tiempo. Y lo que decía antes, la objeción que la mayoría de las personas ponen para decir por qué no son creyentes, o los ateos, o los agnósticos, ¿cuál es? ¿Por qué Dios permite tantas cosas malas? Entonces, Dios es injusto. Esta es la objeción mayor generalmente. Yo creo que es una de las mayores objeciones. Ahora, decir que Dios permite cosas malas, acusar a Dios de injusticia es no haber comprendido justamente este atributo, la paciencia de Dios. De hecho, nos decía nuestro hermano Diego, ahí abajo, que Dios es paciente para que nadie
perezca. Ahora, nosotros sabemos claramente que el mensaje del Evangelio es general, a toda criatura. Sabemos que no todos serán salvados, sabemos que es estrecho el camino que lleva a la vida y pocos son los que entran en él, y los que hemos entrado por gracia. Amén. Pero sí sabemos que la salvación de Dios está predicada a toda criatura, o debería de ser predicada a toda criatura. Ahora, yo creo que ese versículo que usó nuestro hermano Diego habla de la paciencia para con los elegidos, pero ese es otro tema, no importa. De todas formas, vemos claramente que Dios es paciente, lo vemos en Romanos 3, ¿no? No sé si tú lo tenías preparado, ¿no? Pero obviamente que habla del Evangelio, de cómo Dios fue paciente. ¿Lo tenías tú? ¿Quieres mostrarlo Sí, tú? Romanos 2, Bueno, sí. yo después vamos al 3, pero empezamos con el 2. Romanos 2. Si tienen sus Biblias, Romanos, libro de Romanos, capítulo 2. Es el sexto libro del Nuevo Testamento. Y vemos que todo el capítulo 2 habla del juicio de Dios, en parte, y vemos claramente que... Que también, Así perdón que te empieza- interrumpa, los sí. juicios de Dios están estrechamente conectados con la paciencia. Exactamente. Ok, y ahora puedes seguir. O sea, antes de que Dios derramara su ira sobre Sodoma y Gomorra ya llevaba años existiendo, y antes de Dios inundar la tierra, dice que ya llegó un punto que subía tanta maldad a los cielos, lo podemos leer luego, Sí. que ahí se acabó, ¿no? La paciencia de Dios tiene fin, la paciencia de Dios tiene un límite. La paciencia de Dios no tiene fin. Vamos a corregirlo. El atributo de Dios no tiene fin, pero tiene un límite. Para con los hombres. En la aplicación. Ahí está. Sí. Ahí está. O sea- Porque Dios no tiene fin. O sea, ninguno de sus atributos, son todos infinitos, Sí, ¿no? sí. Pero sí en su aplicación. Sí, ¿no? en su aplicación sí, como atributo es la paciencia de Dios es eterna. Aunque estaba reservada, como decía Mirko, para los pecadores. Es decir, que el Padre no le hace falta tener paciencia con el Hijo, ya que todos ellos se llevan perfectamente en comunión perfecta, y es un atributo que tenía preparado para, ¿no? Es un misterio. Es uno de los atributos más directos. Por eso hablamos de la paciencia de Dios hacia ti. Escribimos eso, ¿no? También hacia nosotros, claramente, pero hacia ti. Piensa tú, no en el abstracto, en el concreto, en el particular, cuánta paciencia Dios tiene o ha tenido de ti. Independientemente de si eres creyente, cristiano, no creyente, Dios tiene paciencia de cada ser humano. Sí, Adelante, amén, hermano. amén, hermano. Y en Romanos capítulo 2, versículo 4, vemos un poco el porqué por qué estamos hablando de este atributo hoy justamente, providencialmente, que tú cumples 40 años, o sea, y bueno, y cada uno cumple un día más de vida, y un minuto, y un segundo, y una milésima más, y una hora más, que es por su paciencia, ¿no? Porque dime tú, ¿somos dignos de que pase el tiempo y sigamos viviendo a la luz de su perfecta y santa justicia? ¿Sí o no? Si somos honestos, podríamos decir que no. Si somos bíblicos, podemos decir que será por su paciencia. Y aquí vemos el versículo clave del por qué hoy el Señor nos está llevando a hablar de este tema, un tema hermoso que podemos apreciar constantemente, irnos a dormir y dar gracias a Dios por su paciencia, despertarnos y dar gracias a Dios por su paciencia, ¿no? Está en el altar donde un joven se va a casar con su esposa y decir, Señor, gracias por tu paciencia ayer, hoy y mañana, Amén. Constantemente, ¿no? Y vemos, como vamos a desarrollar más tarde, que es una paciencia que vemos que para algunas personas tiene fin, tiene límite, y ahí se acaba. En el infierno la paciencia de Dios es quitada y desaparece de esas personas, pero vemos que sobre los hijos de Dios nunca va a ser quitada. Entonces ahí lo que yo decía, misericordia y gracia. Sobre aquello en que cae el juicio de Dios y termina su paciencia y no hubo arrepentimiento, eso fue misericordia. ¿Ok? Dios no le dio antes lo que ellos merecían. Amén. Se los va a dar. Pero todo ese que no se lo dio antes, ese periodo de tiempo, podríamos decir, usó de misericordia, ¿no? Amén. Y entonces de paciencia. En cambio, en el otro caso, Vemos que habrán personas que el Señor habrá sido paciente, dándoles de comer un día bueno y soleado, hermoso, sobre aquellos que no dan gracias, sobre aquellos que se les habla de Cristo y nada, no quiero saber de un perdón, no quiero saber de una redención, no me reconozco pecador, yo soy bueno, yo soy justo, yo hago esto, yo hago lo otro. Sin embargo, Dios pacientemente está ahí. Y a lo mejor ese hombre vive 95, 100 años rechazando el Evangelio, y el Señor al final dice, se acabó.
ahora le voy a dar lo que realmente merecía desde el primer día, justicia. Esa persona muere, va y se va al lugar de espera para el día del juicio final, donde va a ser justamente castigado por lo que realmente él quería que le dieran. Y Dios tuvo misericordia en su vida. Mucha misericordia. Y que le dio más tiempo para arrepentimiento. Aunque esta persona no se arrepintiera, ¿no? Entonces nos contextualizamos y dice así Romanos capítulo 2, en el 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, todo el que juzga, pues en lo que juzgas al otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Y sabemos que el juicio de Dios sobre los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas tú, oh hombre, que juzgas a los que practican tales cosas y las haces, que escaparás del juicio de Dios? Aquí vemos que son preguntas hermosas, preguntas que nos tienen que llevar a reflexionar. ¿Qué nos va a poder hacer escapar del juicio de Dios? ¿Qué nos puede llevar a juzgar a los demás cuando nosotros estamos incumpliendo las mismas cosas? Ojo, juzgar a las personas cuando las juzgamos según nuestros conceptos, según nuestros gustos, y no según lo que la Biblia ya juzga. Estamos hablando de que Romanos enteros está hablando de los paganos, cómo han rechazado la revelación de Dios en la naturaleza, la conciencia, la creación, pero ahora está hablando directamente a los judíos, que ellos han tenido una revelación especial, que es la Torá, son los oráculos de Dios, y estos como que también se ponen a juzgar a los gentiles cuando ellos están haciendo lo mismo y aún peor, porque han tenido la revelación especial, ¿no, Mirko? Sí. Entonces, en todo este partimiento, ahora, para los dos, gentiles y judíos en el contexto, dice en el versículo 4, o menospreciáis y acá la está un poco riqueza. también lo que yo estaba diciendo, ¿no? Las personas dicen, Dios es injusto, mira el malo que no recibe su castigo. Bueno, están menospreciando qué cosa, mira, ¿qué dice el versículo? O menospreciáis la riqueza de su benignidad, de su tolerancia y de su longanimidad. Tolerancia en la 1960 usa la palabra paciencia. Paciencia, sí. O sea, están despreciando la presencia de Dios cuando piensan que Dios es injusto porque no aplica su justicia instantáneamente. Aquí literalmente tolerancia habla de aguante, el aguante de Soportar, Dios. ¿no? La paciencia, sí. La soportación, ¿no? Longanimidad. Ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Si Dios hubiera usado su justicia como este mundo quiere que lo use, ninguno sería salvo, porque apenas uno pecara, ¡fúmbate! Muerte y al infierno. Eso sería lo justo. Sí. Eso sería lo justo. Entonces, si no fuera por la paciencia de Dios, tú creyente jamás hubiera sido salvado. Jamás. Yo jamás hubiera sido salvado. Si no fuera por la paciencia de Dios, tú, amigo que estás mirando, que no has conocido a Jesús como Salvador, que no lo has reconocido como Señor y Salvador de tu vida, ya estarías en el infierno decenas de años atrás, miles de días atrás, millones de horas atrás, estarías en el infierno, ¿no? Entonces no menosprecies la paciencia de Dios, que es la que Dios usa, uno de sus tantos atributos que Dios usa, esperando para llevarte al arrepentimiento, dice, ¿no? Te guía al arrepentimiento, Sí. dice, ¿no? No sé cómo lo traduce ahí, te guía. Sí, te guía ignorando que la benignidad de Dios te guía al arrepentimiento, ¿no? O sea, esto se aplica si has nacido de nuevo, si por la gracia de Dios has sido transformado a una nueva vida de rendición total al Señor Jesucristo, el único Dios y Salvador. Realmente tú puedes decir que en un día, en un tiempo, tú estuviste, yo estuve menospreciando la riqueza de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad. Ignoramos por mucho tiempo que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, pero un día, al final, nos guió al arrepentimiento. Amén. Y tú que estás allí, si el Señor en su gracia te va a llamar, un día te va a guiar al arrepentimiento, y quisiéramos que hoy fuera el día que te arrepintieras, hoy que clamaras a Cristo, hoy que dejaras de despreciar su paciencia para contigo. En este momento el Señor está teniendo paciencia de tal forma que nos está poniendo aquí por medio de estas redes internautas para que escuches su palabra una vez más y saber que esto te puede guiar al arrepentimiento, a dar media vuelta a una vida que va directamente al infierno eterno, a la condenación, y no queremos que vayas allí. Pero según tu dureza y tu corazón no arrepentido, sabes que estás atesorando no dinero en el banco, no riquezas perecederas, estás atesorando algo que no te gustará oír, pero es la realidad.
Estás atesorando para ti mismo ira. Exacto. La ira de Dios. Esta es la paciencia misericordiosa, es decir, Dios no te está dando aún lo que mereces. Pero si no te arrepientes, deberá dártelo. El día en que Dios juzgue los pecados de cada hombre, según a tu misma conciencia, tú mismo que lo acusaste, que dijiste a Dios que era injusto, porque había gente mala, porque había cosas malas en el mundo, no era por la injusticia de Dios, era por nuestra injusticia, por nuestros pecados. Y Dios, en su justicia, unida a su misericordia y paciencia, soporta los vasos de ira, dándole también modo de arrepentirse, ¿ok?, a aquellos que Él llamará. Entonces vemos, no sé si tienes también el capítulo 3, después va a hablar del capítulo 3, ¿no? Sí. Ok, entonces vamos a ir llegando en Romanos. ¿Qué más tiene en el 2? Es interesante ver que cómo la paciencia de Dios, que es un atributo que no le hacía falta manifestar en la eternidad consigo mismo, sino que lo tenía reservado, o sea, es brutal. O sea, cómo Dios tiene un atributo eterno, porque Dios es eterno, desde la eternidad, ya programado para el tiempo con personas temporales, siendo Él atemporal. Exacto, la paciencia, ¿por qué la paciencia? O sea, es como decir, y ojo, esto es una terrible herejía y no creemos esto, pero es como decir, Dios se crea un atributo a sí mismo, dime y cuéntame eso, cómo Dios se crea un atributo a sí mismo para manifestarlo en una creación que ha creado sabiendo Él que se va a descarriar y solo va a ser sustentada día y noche por un atributo, por su paciencia. Claro, un atributo lleno de muchos atributos. Su longanimidad, su bondad, su misericordia, su, gracia, amor, su gracia, su compasión, su justicia, su fidelidad, ¿no? Su fidelidad, claro que sí. Pero es muy impresionante, ¿no? Es muy impresionante y de ver que cuando la paciencia se quita, entra la ira. Y cómo con muchos les quita esa paciencia y la ira, a la misma vez que con otro está teniendo paciencia. Y puede manifestar todo eso sobre millones de personas en el planeta, ¿no? Y flores. Porque cuando Dios ya se le acaba la paciencia con una flor, la marchita. Y si quiere la puede alargar a 2 años. Como Dios quiere hacerlo. La forma es, ¿Dios está obligado a tener paciencia contigo y conmigo o no? Estarías loco. Y yo estaría totalmente demenciado si yo creo que Dios está obligado a tener paciencia conmigo. No, no es así. No has comprendido entonces quién es Dios y quién eres tú. Absolutamente. Exacto. Por eso sigue. Y pensamos que la Biblia es totalmente inerrante, no yerra. Es práctica. Es infalible. Es totalmente fiel y verdadera. Y dice así, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto es real. Los hombres por naturaleza obramos mal, directamente en contra de Dios y del prójimo. Y Dios hará que paguemos por nuestras obras, aquellos que no hemos llevado nuestros pecados a Cristo. Pero vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que por egoísmo desobedecen a la verdad y son persuadidos por la injusticia. Vemos aquí que todas estas grandes verdades nos manifiestan tantos atributos que te pueden tanto beneficiar si crees en Cristo, como dejarte en maldición perpetua y eterna, si no te arrepientes a Él, ¿no? Vemos en Romanos 3 que también nos habla claramente de esa paciencia redentora, con propósitos de redención y con propósitos también de glorificación de su nombre. Es decir, es paciente para algunos para salvarlos y para otros es paciente para soportarlos y mostrar que Dios, pese a esos hombres que lo están rechazando y les están constantemente en rebelión, también es paciente. No para salvarlos, porque hemos hablado muchas veces que Dios no está obligado a salvar a nadie, pero sí para manifestar que Él puede ser paciente también con los impíos, puede glorificar su nombre también con los impíos y puede mostrar amor aún por ellos. Pero no son salvos, no se arrepienten, no van a Cristo. Esto nos llama a un ejemplo, a poder amar a todos, a poder ser paciente, aun con la gente más complicada y que más nos cueste. Yo aprecio a veces cuando alguien está teniendo paciencia conmigo,
Y a veces más, a veces menos, pero hoy, por ejemplo, hemos quedado en un lugar, Mirko y yo, he venido a buscar en carro y yo me he ido a otro lado. Me he confundido fatal. Y llevaba como 20 minutos esperándome con su coche. Y yo solo he podido sentir... Con impaciencia, llamándome a todos lados y yo no cogí el teléfono porque ni los escuché, luego vi todo. ¿Qué vino a mi corazón? Vergüenza, primeramente. Sentí vergüenza, decir, pobre hombre, ¿no? Pero junto a la vergüenza, agradecimiento, gozo, alegría. Decir, wow, la paciencia que Dios tiene conmigo me la transmite a través de mi hermano. Me exhorta, me alegra y me anima. De ver que es real, puedo palpar la paciencia en un hombre de carne y de huesos, sabiendo que no es una paciencia humana, es divina dando a un hombre. Y es por pura gracia, por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Son ejemplos, pero hoy es así, pero mañana no sé cómo va a ser. ¿Entendemos esto? Es por la pura paciencia de Dios que constantemente estamos respirando. Amén. Una paciencia llena de amor, de gracia y misericordia. La paciencia de Dios está sobre cada ser humano. Y Dios está llamando a los hombres al arrepentimiento. Y en Romanos 3, que nos decía nuestro hermano, si tienen una Biblia, en capítulo 3 de Romano, habla de la justicia de Dios que viene manifestada, aparte de la ley, la justicia por la fe. Dice en el versículo 21, capítulo 3 de Romanos, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y ahora aquí, la Biblia había encerrado a todos los seres humanos, judíos y no judíos, bajo pecado, y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí enfrentamos el problema. El problema de los problemas es el problema del pecado. La raíz de todos los problemas que existen en el ser humano no son los problemas psicológicos, no son los problemas emocionales, no son los problemas físicos, son los problemas del pecado, del alma, del corazón. Como dice C.S. Lewis, el corazón del problema es el problema del corazón, ¿no? Entonces ahí tenemos el verdadero key de la cuestión. Ahí llegamos al punto. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y a causa de nuestros pecados, Dios debe aplicar su paciencia. Pero Dios aplica una paciencia, como decía mi hermano Esteban, que va a tener un límite, no su paciencia. Temporalmente va a tener un límite. Para con los hombres. Para con los hombres. Dice, siendo justificados, versículo 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, atención, a causa de haber pasado por alto, y acá entre dos comas, ya sabemos que entre dos comas es una aclaración, pero es una aclaración muy importante, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con el objetivo de manifestar en este tiempo su justicia. El fin de la paciencia de Dios será su justicia. Y como dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No esperes ser justificado por tus obras. Es decir, no esperes autojustificarte delante de Dios, porque la paciencia de Dios es muy grande. Dios es lento para la ira y grande en misericordia en verdad, pero su paciencia tiene un límite. Su paciencia tiene un límite. Su paciencia termina en la cruz de Cristo. Si tú conoces y reconoces a Jesús como tu Salvador, su paciencia para ti se cambiará en una gracia. Porque Dios tendrá gracia de ti
Y en su paciencia, cuando llegues al juicio, justificado por la sangre de Cristo, su paciencia llegará a ser gracia por la obra de Cristo. Amén. Pero si tú la cruz de Cristo la rechazas su sangre como medio de salvación, rechazas la fe en su nombre, la paciencia de Dios culminará en su justicia, que será un merecido, ganado, ampliamente infierno. Wow. Pienso que es brutal porque la paciencia es como un cofre que si lo abrimos manifiesta dos caras, una muy dulce, ¿no? Y la otra fuego eterno, ¿no? Es la paciencia que la abres y las dos caras son reales y de ellas viene esa paciencia, ¿no? Y la paciencia hace más que se resalte la gracia. Amén. Porque si Dios Romanos no 9. tuviera paciencia, Aquí. entonces podríamos decir, es un Dios malo o tirano. Pero porque tiene paciencia, y todos los que alguna vez dijeron es un Dios injusto, callarán, porque la Biblia dice que toda boca se cerrará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Porque toda boca deberá decir, me equivoqué, Dios era justo. Y no solo era justo, era paciente. Y no solo era paciente conmigo. Contigo. Pienso cuando el rey David, no sé en qué salmo, pero él se irritaba a causa de los malvados. Creo que el Ese salmo... es Asaf. Yo quería hablar de ese salmo. Salmo Sí. 73 de Asaf. Sí. Puede ser que David también se Sí. irritaba. No te irrites a causa de los malvados, ¿no? Exacto, hermano, exacto. Ese salmo el Señor lo puso en mi corazón, ¿no? Que él veía a los malvados prosperar y él decía en su corazón, No te impacientes. ¿cómo puede ser? ¿No? Y estos malvados se lavaban la boca, podríamos decir en términos modernos, hablando mal de Dios. Y él se irritaba porque no comprendía. Hasta que entrando en el santuario, dice en el versículo 17 del capítulo 73 o del Salmo 73, dice, Sí. entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ven, comprendió en algún modo la paciencia de Dios. Y dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos. Fíjense en cómo la paciencia para con los vasos de ira, para con los que no van a creer por su pecado, no por culpa de Dios, no van a creer, para los enemigos de Dios, es a una paciencia, digamos, deslizadero, no es que se caen de un momento al otro, se van deslizando, ¿no? Interesante verlo también como la paciencia como un deslizadero, ¿no? Deslizadero. Y también verlo del otro lado, para los que hemos creído por gracia, Como un dice freno. que, pero también la paciencia de Dios es como un camino en su vida, ¿no? Dice que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en en aumento su vida, hasta que ¿no? el día es perfecto. Hasta que el día esclarezca, ¿no? Amén. Entonces podemos ver en esas dos inclinaciones el atributo de Dios, su paciencia. ¡Fua! Una paciencia que los hombres, aun Dios lo está teniendo, sabiendo que están saltándose la ley de Dios y blasfemando y de todo, y lo merecen, sufrir ya, pero no, el Señor aguarda. Y la otra para aquellos que aún también son pecadores, pero han sido lavados por la sangre de Cristo, ¿no? Y también pensaba en el Salmo 42. ¿Mm? Dime, ¿te llama? No, me llamaba la atención, bueno, en todo lo que hablamos, Romanos 9, cómo uno podría empezar a querer altercar con Dios, ¿no? Señor, ¿por qué tú tienes paciencia con unos para salvarlos y otros tienes paciencia aunque se van a ir al infierno? ¿Qué clase de paciencia es esta? Bueno, acuérdate de tu paciencia. ¿Con quién eres más paciente? ¿Con tu abuelo o con un hombre mayor también que no conoces de nada y va con un bastón por la calle y te pega en la cabeza? ¿Con quién serías más paciente? Bueno, en este caso Dios es paciente para salvación con los que ha escogido para salvar. Y es paciente para aquellos, también para los que ama, les da las cosas para que vivan esta vida, sin embargo ellos rechazan el Evangelio de Cristo y no quieren saber nada de Dios. Y Dios con mucha paciencia los soporta. Hombres que Dios no les otorga la gracia, pero que con paciencia y poniendo los medios, evangelistas, la conciencia, revelación de la palabra de Dios que les enseña, nada, no quieren saber. Pero le damos la culpa a Dios de eso. Como dirá la palabra de Dios y responderá, ¿qué diremos entonces? Romanos 9, versículo 14. ¿Qué vamos a decir, hermanos? No, es que el libre albedrío...
rápidamente, soluciones, venga, va, soluciones, a ver. Nos hemos puesto contra las cuerdas. ¿Dónde? Estamos acorralados, Mirko. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué inventamos? El libre albedrío, ¿qué te parece? Es que es el hombre que decide, no es Dios. Dios está ahí, sí, llamando a las puertas toda la eternidad, pobre hombre, ¿no? Pobre ser. Creamos lo que decíamos la semana pasada, Libre una albedrío. caricatura de Dios, ¿no? Ahí dibujemos algo, va, Dibujemos un Dios a nuestra medida o a nuestro piacimento, diríamos. Gloria a Dios por capítulo 9 de Romanos. Tal y como dice, ¿qué diremos entonces? Hablando de Jacob, de Esaú, comparaciones muy prácticas. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia en la presencia de Dios? De ninguna manera. Ciertamente a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia. Es decir, yo no le daré al que lo merezca, al que yo no quiera. O sea, al que yo nadie quiera, lo merece. O sea, ese es el punto, al que ¿no? yo no quiera darle el infierno, no se lo voy a dar. Aunque todos lo merezcan. Pero yo tendré misericordia. Es decir, no le daré el castigo al que no quiera darle el castigo. Porque lo sufrirá mi hijo por él. Y me compadeceré del que me compadeceré. Así pues, no es del que quiere. No es del que va a la misa a confesarse a un pobre hombre que cree ser una herramienta para perdonar pecados. No es el que va corriendo a la iglesia evangélica a repetir la oración del pecador, a levantar las manos y los pies. No es aquel que está lleno de teología porque ha estudiado en el gran seminario académico, histórico, calvinista y reformado. No es nada de eso, no es una institución, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es de Dios dar aquello que no mereces. Y está en ti el arrepentirte. Y correr a Cristo. Dios llama al arrepentimiento. No es del que quiere ni del que corre, pero corre a Cristo. Así que no te preocupes si tú eres o no de los elegidos. Eso no es tu problema. No. Tu problema es saber que tú estás perdido. Que Dios está teniendo paciencia contigo. Y no desprecies su Y paciencia. si tú te arrepientas y crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ciertamente eres de los elegidos. Entonces, el llamado de la paciencia es eso, ¿no? Recordar eso, siempre sabiendo que es Dios que hace la obra, ¿no? Y aquí pone el ejemplo de Faraón, que lo levantó para eso, para mostrar en él su poder, para que el nombre de Dios sea proclamado en toda la tierra, ¿no? Así pues, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Ojo, hay que tener muy claro, Faraón ya era malo de por sí y Dios había tenido ya mucha paciencia con él. Y la estaba siguiendo teniendo porque cada 2 por 3 se rebelaba. Me Era dirás un pecador entonces, muerto en sus pecados, ¿no? entonces me vas a decir después de todo esto, porque pues sin culpa. Bueno, espera, te digo, mira, con la Biblia, capítulo 3, el libro de Romanos habla de estos argumentos, ¿no? Y cuando sé que la mayoría del mundo evangélico no cree estas cosas, lamentablemente hoy en día, pero sí lo creían nuestros padres de la iglesia, se creyó siempre estas verdades porque son verdades bíblicas, más allá de la etiqueta que le damos, van aclaradas estas verdades, porque hay mucha ignorancia sobre el tema. Y mucha ignorancia bíblica también, ¿no? El libro de Romanos habla justamente de la A a la Z, del inicio al final de este argumento. De la elección, de la gracia, de la fe, de la justicia, de la paciencia, del amor. Pero habla muchísimo del pueblo elegido. Y en el capítulo 3, versículo 5, dice así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, es el mismo argumento, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Es decir, si por el hecho mismo de que nuestros pecados ponen más de manifiesto la gloria de Dios, entonces Dios no tendría que inculparnos, porque ella se está glorificando a sí mismo a través de nuestros pecados y de la gracia que tiene, ¿no? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es decir, ¿cómo Dios respondería a todas esas oraciones blasfemas de los hombres que lo inculpan de ser injusto, sino a través de la justicia manifestada después de haber aplicado la paciencia? ¿Entienden? Dice, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, la condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes?
pero no es así. Y ahí entra en el tema que pues somos mejores que ellos en ninguna manera. Y ahí habla de judíos y gentiles y después dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y volvemos al mismo concepto que está hablando aquí mi hermano. El hombre natural, perdido en sus pecados, muerto espiritualmente, ciego, entenebrecido, arruinado, devastado, todo, el hombre natural que no percibe las cosas que son de Dios, no puede buscar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, por propia voluntad, sino por la iniciativa de Dios. ¿Hay alguna otra forma, hermano mío, de entender la paciencia de Dios si no es desde estos puntos? Bueno, aquí estamos poniendo la base. Después podríamos hablar, no sé si tú quieres seguir hablando a personas que no conocen al Señor, porque yo creo que muchas veces los creyentes también, no sé si quieres ir por ese lado, nos olvidamos de la paciencia de Dios. Aunque hemos sido depositarios de su Y paciencia. aún podemos abusar de ella, ¿no? Exacto. Y nos olvidamos justamente cuando vemos, por ejemplo, quería ir al Salmo 42, y antes también lo vimos en el 43, el mismo principio, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando somos afligidos por los no creyentes, cuando somos perseguidos, cuando somos vituperados por el nombre de Cristo, quizás nosotros no lo seamos tanto, pero quizás tú sí, en tu país, en tu trabajo, no sé si hay algún hermano en algún país en el mundo en que lo están persiguiendo con riesgo de vida. Podría ser que Dios llegara a este video, quisiera llegar a este video a alguien así, ¿no? Y que te bendijera en gran manera, hermano. No sabemos lo que es ser perseguidos. Así es. Si estás siendo perseguido tú. Así es. Y aquí vemos al salmista que tiene sed de Dios y tiene una sed de justicia sobre todo, ¿no? Y dice que sus lágrimas fueron su pan de día y de noche, el capítulo 42 del Salmo, o el Salmo 42, y el 43 van juntos, eran uno mismo. Dice, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Quizás a ti te sucede, tu misma familia, tu hermano, tu padre, tu hermana, tu hijo. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y tú que sufres y no comprendes que Dios todavía no se hace palés por su paciencia. O en algún modo le recriminas a Dios, Dios, manifiéstate, sálvalo, o demuéstrale que existe, o haz un milagro, y entonces dame el poder de hacer que se apague la luz cuando lo diga, y entonces va a comprender que tú estás ahí. Estás ignorando o estás vituperando en algún modo la paciencia de Dios, ¿no? Dice, me acuerdo de estas cosas, versículo 4, y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo. En realidad él está viendo dos realidades, ¿no? La realidad que él tiene, una realidad espiritual que él comprende perfectamente, y aquellos que no le creen para nada, ¿no? Y que lo atacan. Y dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Esperar en la paciencia de Dios. Espera en Dios. Porque aún he de alabarle, salvación mía. ¡Aleluya! Y Dios mío. ¡Amén! Esperamos en la paciencia de Dios. Sí. Cuando estamos en problemas, cuando estamos afligidos, cuando estamos en enfermedades, cuando estamos sin un mango en el bolsillo, dicen en Argentina, sin una moneda, cuando estamos sufriendo persecución, como hablábamos, esperamos en la paciencia de Dios, sabiendo que cada pecado será retribuido por el Señor, ¿no? Hermanos, siguiendo un poco la línea de Romanos. Volvamos a Romanos. Diciendo amén a todo esto. Amén. Que también podemos estar viendo en estos textos. Dice, en todo caso, seas tú cristiano, seas no, seas que estés sufriendo, como el libro de John Fox, Los mártires de la iglesia, que habla que pacientemente muchos sufrían el ser quemado por las llamas de la Inquisición, o otros asesinos de cristianos. Dice, en todo caso, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿O quién soy yo? Para que alterquemos con Dios. Esto está en el capítulo 9, versículo 20, ¿verdad? Sí, de Romanos. De Romanos. Romanos 9, 20. ¿Dirá acaso lo moldeado al que lo moldea? ¿Por qué me hiciste así? Señor, he nacido con una discapacidad, soy un disléxico de la parra. No me acuerdo de la izquierda y la derecha. ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué, Señor? ¿No? O he nacido más bajito, o he nacido no sé qué, o he nacido sin un pie. Señor, ¿por qué? ¿Por qué he tenido que nacer así? Muchos pueden hacer esto.
Deberíamos, no deberíamos, pero lo hacemos porque somos humanos, porque tenemos una tendencia a querer discutir siempre con aquel que es más glorioso, más grande, más poderoso que nosotros. Pero la palabra nos sitúa a todos, nos habla que somos masa, que estamos en manos de un alfarero glorioso y que todo lo hace para su gloria. Y dice así: ¿o no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Es decir, ¿no tengo yo la potestad de coger este papel y hacer de él un barquito o un avión? ¿Me va a decir el papel a mí cuando yo a lo mejor talé el arbolito y saqué esas lanchas de madera papel? Es así, ¿no? Sí. ¿Me dirá a mí el árbol por qué? Bueno, me lo podría decir y yo pedirle perdón al final al árbol, pero hablamos del Dios Todopoderoso. Aquí podríamos decir también lo de la masa interesante, porque esto ya teológicamente no lo sé, pero podríamos decir que obviamente es la misma masa, no es que Masa Dios... es todos pecadores, todos la Exacto, misma condición, exacto, a eso quería todos ir. bajo la misma... No es que acá tenemos una masa sin levadura, sin pecado, si habláramos en términos bíblicos, y una masa con levadura que Dios ya preparó de antemano dos masas distintas. No, tenemos de la misma masa, es decir, una masa podríamos aplicarlo. No sé si esta es... Jacob y Esaú. No sé si es la exégesis correcta del texto, habría que ver en griego, pero sí, seguramente es una aplicación bíblica. Es decir, la misma masa, es decir, todos los pecadores, todos los corrompidos, todos los muertos espiritualmente. El ejemplo, ¿no? Jacob y Esaú, o sea, los dos igual de pecadores, y eso se ve en la vida de Jacob, es un pecador igual. Y vemos una cosa, con Esaú, dice que lo pasa por alto, o sea, deja que él siga andando a sus anchas con sus pecados, ya avisado y siendo exhortado varias veces, y a Jacob se le complica la vida, y se le prueba, y no una vez, se le prueba con José, se le prueba hasta el final, hasta que es un abuelo y sigue casi muriéndose de un infarto porque sabe que ahora tiene que dar a su hijo más pequeño, Benjamín. Y él dice, descenderé a la tumba con lloros. Es probado constantemente Jacob. Es el patriarca aún más probado, porque también es el más terco. Es el que más quiere negociar con Dios, el que alterca con Dios, el que dice, bueno, bendíceme, pero yo te obedezco, tú dame tanto y yo te doy tanto, y siempre va como haciendo el negocio con Dios, ¿no? Así no funciona la cosa. La cosa es que todos nacemos bajo la misma condición. Y aquí dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, soportó? Aquí vemos la palabra paciencia. Soportó viendo la vida de uno constantemente. Ese hombre que a lo mejor iba a la iglesia, pero era un hipócrita y hacía lo que quería, y él soportándolo. Soportó con mucha paciencia. Doblemente paciente. Porque habla de soportación y de paciencia, con mucha paciencia, con mucha paciencia, con mucha paciencia. Vasos de ira preparados para destrucción. Y ahí vemos que de ira, todos, por ser de la misma masa, la misma condición y naturaleza, todos teníamos que ser destinados a esa ira. Es decir, Dios le debe algo a los vasos de ira, por lo cual Él debería de salvarlos. Dios no le debe nada. ¿Él hizo que esos vasos fueran pecadores? No. Dios no tienta al pecado, ni tiene ninguna comunión con el mal. No puede tentar a nadie. Dios no lo hizo, el hombre cayó en su pecado. Ahora, de todos, de toda la masa, si Él quiere salvar a algunos y a otras dejarlos en su condición, ¿podrían esos que Él deja en su condición de pecadores recriminarle a Él y echarle la culpa de sus pecados? Ciertamente que no. Ciertamente que no. ¿No? Eso es lo que está diciendo aquí. Aquí vemos, y pienso que podíamos entrar ya a versos más prácticos. Hemos estado haciendo de la paciencia de Dios su atributo, cómo la paciencia contiene dos vertientes claras. Una vertiente hacia los rebeldes, los que rechazan a Cristo, y una vertiente que se dirige a los escogidos por la gracia de Dios. Ahora vamos a estar viendo cómo tenemos que ser pacientes nosotros. Y lo hemos estado ya tocando desde el principio, ¿no? Pero aquí vemos, mi padre pone 2 de Pedro 3:15, dice así, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, y hacia adelante, ¿no? Que la paciencia de Dios es para salvación. Ciertamente es un poco lo que estamos tratando de decir, ¿no? Que la paciencia de Dios
Es para salvación porque en realidad Dios es paciente, claro, para los que se pierden los vasos de ira. Pero Dios hubiera podido hacer que todos fuéramos allí, ¿no? En cambio, Él es paciente para con los que se salvan, hasta que todos lleguen, los que se van a salvar, al arrepentimiento, ¿no? Ahora vamos a cuestiones prácticas. Y ya vamos acelerando. Muy maravilloso, estamos viendo paralelamente... Perdón, si tienen preguntas, dudas o algo, por favor escríbanla, ¿eh? No hay ningún problema. Por favor. Y los que entran ahora sepan que ya hemos hablado 1 hora y 20, entonces quiere decir que muchas cosas ya las hemos dicho, ¿eh? Escuchen todo el video porque si no pueden pensar mal de ciertas doctrinas. Es así. Por favor, recapitulen y empiecen de nuevo. Empiecen de cero, aunque les cueste un mes poder ver todo. Están perdonados. Dice en Proverbios 14:29 cómo así este Dios que es paciente con los vasos de ira, como estábamos leyendo ahora en Romanos 9, ahora podemos ver cómo este atributo comunicable a nosotros, que somos receptores de su paciencia para salvación, sus escogidos por pura gracia, ahora nosotros podemos transmitir esto. Y es hermoso cómo podemos verlo en Proverbios 14:29. Dice así: el que tarda en airarse. Tú dirías, ese es Dios. Ese es Dios. Lo estamos leyendo. Tarde para la ira y pronto en misericordia. Aquí dice, el que tarda en airarse es rico. Es rico en entendimiento. Dice grande, rico. Es grande, es rico en entendimiento, en darle aquí al corazón. Pero el impaciente de espíritu exalta la necedad. ¿Cómo me veo reflejado en este proverbio? Y no por verme rico en entendimiento, sino por verme impaciente. Por siempre estar exaltando antes de un espíritu de entendimiento y airarme rápidamente y ver toda esta necedad, ¿no? Vemos Proverbios 13:12 también. Proverbios está hablando siempre mucho de la prudencia, de la paciencia, critica la impaciencia como amiga de la necedad, como amiga de la terquedad. Vemos Proverbios 13:12, ¿no? Aquí nuestra hermana, presumo, Aimee Lucía, dice, la paciencia es un fruto y ese fruto está con el vivir con el espíritu. Claro que sí, lo dijimos antes, es fruto del espíritu, ¿no? La paciencia. No, hermana, no es un fruto, es el fruto. El fruto. Es el fruto. Es parte del fruto, digamos. Es parte del fruto. Sí, no uno, es verdad. Es parte del fruto. El fruto es singular, ¿no? El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿no? Contra estas cosas no hay ley, ¿no? Y pienso, y muchas gracias, hermana Almé. Es una hermana, ¿no? No lo sé, creo que sí, por lo que ha escrito. Lucía, sí. Lucía, okay. Sí. Pienso que cuando uno está siendo criticado, no, es que usted no vive por el Espíritu Santo, usted vive por la carne, uno puede empezar a ver, bueno, ¿tengo paciencia o no tengo paciencia? Empezar a ver el fruto del Espíritu en la vida de uno. Vale, no hablo en lenguas, vale, yo no tengo el don de profecía o de sanidades como tantos dicen tenerlo, tampoco creo ser apóstol, no tengo super sueños, tengo una vida un poco normal y corriente, pero... Menos mal, porque todo eso es falso. Es falso, no creemos esas cosas que dijo. No creemos que Dios puede sanar, sí, creemos claro que sí. La profecía, cuando un hombre profetiza, siempre es a través de lo ya profetizado, predicando la Biblia, escrito, y creemos que apóstoles no hay más, sino los que ya la Biblia nos habla, ¿no? Pero entendemos que si alguien está viendo el Espíritu, como decías, hermana Lucía, es porque está manifestando paciencia, está manifestando amor, templanza, dominio propio, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre, fe. Y contra estas cosas no hay ley. Así es. Así que ni el legalismo ni nada puede sustituir la vida del Espíritu, ¿no? Que es la que realmente honra a Dios. Amén. Vemos también, como querías leer, ¿no? Proverbios 13:12. 13:12. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Aquí vemos, ¿no? Que el Señor usa muchas veces... ¿Cómo lo dice ahí? La esperanza que tarda es tormento del corazón, ¿no? Que es... Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Sí. Y aquí vemos que el Señor prueba, y nos prueba para a la prueba, ¿no? Añadir paciencia. A la paciencia... Gozo. Gozo. Al gozo... Sí, vamos a leerlo, porque si no nos vamos a equivocar. Sí. Y nos van a tener por falsos profetas después, ¿no? Sí. Es Segunda de Pedro, creo que está hablando de eso. Segunda de Pedro, sí. Capítulo 1, versículo 4. Y es muy interesante esto porque habla, fíjense,
Podemos leer desde el 3. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Recuerden, la vida y la piedad tienen que ver con una vida espiritual, que tiene que ver con Cristo, que es la vida, y Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es decir, nosotros, nuestra unión mística con Cristo, así lo llamaban los reformadores, esa transmisión de vida. Nosotros tenemos a Cristo y la vida de Cristo en nosotros, y dice, nos han sido dadas, ¿por quién? Por su divino poder. Volvemos a lo de antes, a la elección por gracia, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y atención a lo que dice ahora, creo que ahí vas tú. Para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, es decir, la paciencia de Dios transmitida ¡Aleluya! Por la vida que Dios nos transmitió, ¿no? Por la piedad y la vida que Dios nos transmitió. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, amonestación, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y podríamos seguir, podríamos leer todo el libro, ¿no? Pero está hablando de atributos divinos comunicados a nosotros, y entre ellos la paciencia. Es brutal cómo Dios usa un hombre, Pedro, el rey de los impacientes en los discípulos de el Jesús. que corta orejas, el que dice yo jamás te voy a negar, el que interrumpe constantemente y se está metiendo ahí, y el Señor luego usa a este hombre. El que en medio de la aparición gloriosa de Cristo en la transfiguración se podría construir una casa. Sin paciencia quiere hacer ahí adorar a hombres. Una cabaña. Terrible, ¿no? Y el Señor luego usa a este hombre para hablar tan hermosamente de la paciencia. Y no solamente eso, sino que la tradición dice que murió pacientemente crucificado boca abajo. Es decir, ya era terrible ser crucificado boca abajo. ¿Cómo sería eso, hermano? Asfixiarte bajando toda la sangre por la boca y muriéndote rápidamente. Y aún en su última intervención, los evangelios, cuando dice quiere saber qué va a pasar con Juan, ¿no? Ahí también vemos y le dice Jesús, ¿y a ti qué? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti. ¿Y a ti qué? ¿No? Se está entrometiendo. Nosotros somos Pedro también, pero tenemos al Señor tan amoroso con el que trató con Pedro, también trata así con nosotros. Acá nos dicen saludar a Nelson desde Argentina, y también Etienne dice Irside Besten. Gracias Etienne, gracias Nelson. Espero que estén escuchando estas verdades. Si tienen preguntas o algo para decir, ya iremos concluyendo. Lo sé que ya vamos muy, muy lejos con el tiempo, pero gloria a Dios que podemos. Ustedes pueden mirar esto con calma en sus casas, tienen toda la semana para el próximo, entonces pueden dividir 10, 20 minutos al día, ¿no? Y ir viendo si lo que estamos diciendo está en las Escrituras. Damos el bienvenido a muchas personas que nunca estuvieron, y gracias por estar ahí, y pueden compartir en sus muros, y bueno, que el Señor use esto para su gloria, esto pequeñísimo para su gloria, en su gracia. Sí, eso lo leí recién de acá. Me gustaba mucho, hermano, lo que tú has puesto para tu cumpleaños de Lamentaciones. Eso podríamos ir concluyendo. ¿Qué piensas tú? Lamentaciones 3, ¿no? Sí, creo que ahí es... Habla bastante de esperar en medio de la aflicción, la respuesta del Señor, de sentarse a solas. Realmente la actitud de la paciencia siempre va unida a la oración, a la búsqueda de Dios, a intimar más en su presencia, a esperar. Uno a veces tiene las cosas tan claras aquí, un ideal, una planificación, un proyecto, y ve que las cosas pueden avanzar, y uno empieza a encaminarse hacia esa dirección, pero todo empieza a interrumpirse, a sufrir frenos, y uno ahí despierta y dice, madre mía, no he estado pacientemente esperado en el Señor, sino que he estado totalmente independiente de Dios, sin contar con la voluntad de Dios, he sido impaciente, me he afanado cuando sé que no puedo añadir ni un codo a mi estatura,
ni cambiar el color de mis pelos por naturaleza, ¿no? Nada de eso. Así que no nos afanemos por el día de mañana, porque vuestro Padre, hermanos míos, nacidos de nuevo por su gracia, conoce vuestras necesidades, ¿no? Más valéis que un par de pajarillos y más que las flores del campo, que visten sin coser ni hilar y visten mejor que Salomón los lirios del campo, ¿no? Vamos a Lamentaciones capítulo 3 y con esto vamos a ir cerrando. Hemos hablado de la paciencia y quizá no hemos hablado tanto de la paciencia al final, pero hemos hablado al menos de las bases de la paciencia, digamos. Paciencia para los que se salvan con un objetivo salvífico, paciencia también para los que Dios presenta el Evangelio, pero rechazan a Jesucristo, ¿no? Rechazan a Jesucristo, siguen perdidos en sus pecados, muertos en sus pecados, ciegos, y entonces tiene paciencia en no aplicar su justicia ya y ahora, y darles aún un poco de vida que al menos, aunque sea una vida para muchos fea en esta tierra, será mucho mejor que el infierno. Si tú te encuentras en esa situación, por favor, arrepiéntete. Pídele perdón a Dios por tus pecados. Pide a Jesús de salvarte por su sangre en la cruz. Y Dios, que tiene paciencia misericordiosa, escuchará tu oración y te salvará, con un corazón arrepentido, dándote cuenta de que tus pecados han ofendido al Dios creador, pero que aún así en su paciencia no te ha demolido, no te ha molido cuando hubiera debido. Al primer pecado hubiera debido demolernos y aplastarnos, y en su misericordia nos ha mantenido vivos. Cómo Dios, por su paciencia, controla sus emociones, ¿no? Como hablamos el otro día. O sea, no pierde el control, es paciente, ¿no? Tiene un autocontrol perfectamente. Y es longánimo, ¿no? De longo ánimo, de largo ánimo, ¿no? Entonces, claro, lento para la ira. Sin perder la calma. Grande en misericordia, ¿verdad? Entonces leemos en capítulo 3 de Lamentaciones, una vez más vemos un cuadro, un dibujo, un diseño de la misericordia de Dios y del Evangelio en el Antiguo Testamento, ¿no? Veo que el capítulo 3 del 1 al 20 es totalmente desolador. Y habla, muy mesiánico, habla de Cristo, ¿no? También habla del Cristo hombre. Pura agonía, ¿no? Que toma lugar nuestro, ¿no? Leía del 21. Sí, podemos leer desde el 21, si quieres. Esto recapacitaré en mi corazón. Que me da nueva esperanza. Por la misericordia de Jehová. Que nunca termina. ¿Ok? Sus compasiones nunca se acaban. Amén. ¿Dónde estás tú? A ver. Ok. Nunca se acaban. Dice, nunca decayeron sus misericordias. Que él tiene la textual, yo la 1960 y más bonito para ver más luz, ¿no? Sí. Siempre cotejar más traducciones da mucha más iluminación, ¿no? Amén. Dice, nuevas son cada mañana. Y eso está igual, grande es tu fidelidad. Y aquí lo dice más grande. ¿Cuán grande es tu fidelidad? Cada mañana, pacientemente, el Señor tiene preparada su fidelidad. Y su misericordia, que continúa a no destruir este mundo, que un día será destruido, pero todavía no lo destruye, esperando que todos lleguen al arrepentimiento, ofreciendo su evangelio. No todos llegarán, pero él está esperando que todos los elegidos lleguen al arrepentimiento. Ya ves mi porción, dice mi alma. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, esperaré en él. En él esperaré. Esperar en él. Practicar la misma paciencia que Dios practica, obviamente mucho más impura, y la nuestra, la de Dios es pura, sí. La nuestra es impura, pero practicar ese maravilloso atributo de Dios en nuestras vidas, sabiendo que el atributo de la paciencia de Dios es para salvación, y sabiendo que tiene el propósito final, como todos sus atributos, de glorificarle. Y también el bienestar de sus hijos. Todas las cosas ayudan a bien de los que le aman. Y por eso, dice el versículo 25, bueno es Yahvé a los que en él esperan al alma que lo busca. Bueno es esperar y aguardar en silencio. ¿Qué cosa? La salvación de Yahvé. Bueno le es al hombre
llevar el yugo desde su juventud. Y podríamos seguir leyendo. Que pero, se siente a solas sí, y guarde silencio, porque Dios Él se lo ha impuesto. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Y yo te digo a ti, todavía, entre tanto que Dios tiene misericordia y todavía estás respirando, hay esperanza. Recuerda al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, que aún un ratito antes vemos en el Evangelio, también hablaba mal de Jesús. Y un par de horas después, no sabemos cuantificarlo, ¿verdad? Lo vemos que se arrepiente. Que se arrepiente. Porque primero dice que los dos hablaban contra él y después vemos que él se arrepiente, el Espíritu Santo lo ilumina. Mientras hay vida, esperanza, dice el mundo, ¿no? Mientras hay respiro, hay esperanza para tu alma. Si todavía quizás están en un lecho en el hospital, muriendo, y estás escuchando esto porque alguien a tu lado lo está escuchando, ¿quién sabe un milagro que hace Dios? Sabemos. No lo sabemos. Hay esperanza. Hay esperanza, agárrate a Cristo. Toma a Cristo. No desprecies Toma su cruz, benignidad, su sangre poder versada por tus pecados, y dile de salvarte, recordando que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvado por la obra maravillosa y regeneradora del Espíritu Santo de Dios en su gracia. Leemos entonces, continúa. Que dé la mejilla al que lo hiere y que se harte de afrentas. Aquí vemos a nuestro Señor siendo abofeteado con mucha paciencia, azotado con látigos llenos de espinos, coronado de espinos, desnudado en esa cruz, pero paciente al cargar mis pecados y los tuyos, hermano mío. Amén. Fíjense, porque el Señor no desecha para siempre. Miren si no está en perfecta comunión con lo que decíamos antes. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. No podemos hacer a Dios autor del pecado. Dios no es el autor del pecado, ¿no? Y continúa. Aplastar bajo los pies a todos los cautivos de la tierra, privar del derecho al hombre en presencia de Dios, pervertir la causa del varón. ¿No lo ve Adonai? Dios está viendo todas las injusticias, Dios está viendo todo lo que sufres por consecuencias externas o internas. Dios no es injusto en el tener paciencia, por el contrario, es demasiado justo y por eso tiene paciencia para con todos. ¿Quién dijo algo y ocurrió sin que Adonai lo dispusiera? Esto ya lo leímos aquí, ¿eh? Sí. ¿No procede de la boca del león tanto las desgracias como lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Y qué dice? Sufra el valiente si cometió pecado. Lamentes el hombre ¿en qué? En su pecado. Arrepiéntete de tus pecados, no de tu vecino. No mires a tu vecino, no mires a tu familiar, no mires a tu amigo. Mírate al espejo y arrepiéntete de tu pecado. Y dile a Jesucristo de salvarte. Escudriñemos nuestros caminos, examinémonos, busquemos y volvámonos al Señor. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, es decir, Dios no puede pasar por alto el pecado, sino a través de la cruz de Cristo. Y esto es lo que leíamos en el capítulo 3 de Romanos. No sé hasta dónde quieres ir, pero podemos leer de nuevo para terminar el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Amén. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Puedes decir con el que escribió Lamentaciones: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto no le esperaré. ¿Es tu porción Jehová? Recapacita en esto. Y para finalizar, dice así: Isaías 30:18. Pero Yahvé espera para otorgaros gracia, y por eso se levanta para compadecerse de vosotros, pues Yahvé es Dios justo. Bienaventurados todos los que esperan en Él. Aleluya. Cristo vuelve, seamos pacientes a su venida, hermanos. Amén, amén. Él vuelve. No te quejes de su paciencia, más bien haz de su paciencia algo que te guía al arrepentimiento si no le conoces. Ora, amado, ora. Amén. Ora tú para despedirnos. Amado Dios, ayúdanos a ser pacientes ante las pruebas, ante los sufrimientos, ante las aflicciones, al ver tanto de nuestro pecado y miseria, y solo poder ir a Cristo, solo poder ir a esa obra gloriosa, Padre, que tú diseñaste para un pueblo escogido por pura gracia. Te pedimos, Señor, que nos permitas tener paciencia con el prójimo,
a soportarlos como tú nos soportaste durante tanto tiempo, aun cuando nosotros vivíamos en nuestros pecados, y aun cuanto ahora nos sigues soportando día a día, aun cuando te descuidamos, aun cuando dejamos que nuestras relaciones se enfríen, y tú con paciencia nos sigues atrayendo a ti. Gracias por tu paciencia. No permitas, Señor, que la ignoremos. Queremos ser conscientes cada día de tu amor, de tu paciencia, de tus atributos, de tu gloria, de tu majestad. Oh Espíritu Santo, ven sobre cada uno de nosotros, sensibilízanos, porque queremos verte en todas las áreas y esferas de nuestra vida. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro paciente Redentor y Rey y amigo y hermano, Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Amén. 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 Esto no termina aquí. Pueden compartirlo. Y hay mucha gente que lo sigue viendo en la semana. Nosotros vemos la cantidad de visualizaciones y lo vamos metiendo. Si tienes grupos de personas que necesitan escuchar el Evangelio, mételo ahí. Dinamita. Dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios. Ese poder de Dios que es el Evangelio. Esa palabra poder en griego significa dinamita. El Evangelio es dinamita. Y que no vuelve vacía. No vuelve vacía. Amén. Hubiéramos presentado a nuestro hermano, el pastor Chris, pero lo veo que no está preparado. Ya lo conocéis aquí en la foto. Está ahí atrás, mira. Es este buen mozo. Besando a su esposa. A su esposa, así como Cristo pacientemente espera para un día besar a su iglesia y entrar todos juntos a la gloria celestial, amados hermanos. Amén, amén. Bendita la esposa de Cristo. Qué hermosa oración. Saludos, Amara, te esperamos en la iglesia. También hermana Heidi, Qué hermosa oración, gracias. Gloria a Cristo, que en su paciencia nos lo permite todo para su gloria. Amén, que Dios les bendiga. Buena semana para todos. Hasta la próxima. Bendiciones. Jesucristo basta. Maranata, Jesús ven. Aleluya. Amén, Señor. Amén. No sé si aprendí a terminar. Gloria a Dios. Qué paciente eres, Señor. Mira qué cara de... ¿Ya lo dejaron? No sé si lo quité, a ver, por las dudas. Qué paciente ha sido el Señor hoy también. Amén. Ha sido paciente hoy, Dios. Todavía estamos en directo, hermanos. Ok, finalizamos.